Relato 1. La sombra en el maizal. Siempre pensé que el campo era el lugar más tranquilo del mundo. Trabajo en una pequeña granja donde el silencio de la noche solo se interrumpe por el sonido del viento en las hojas y, a veces, el canto de los grillos. Pero todo eso cambió una noche que todavía me hace estremecer solo de recordarla. Era época de cosecha y el patrón me pidió que vigilara el maizal. Había rumores de jabalíes destruyendo cultivos en las granjas cercanas, así que me senté en el porche con una escopeta vieja y una linterna, esperando cualquier señal de movimiento. La noche estaba fría, con un cielo completamente despejado y lleno de estrellas. Nada parecía fuera de lo normal, hasta que escuché algo viniendo desde el centro de las plantas. Era un sonido bajo, como pasos. Pensé que podría ser algún animal. Encendí la linterna y caminé hacia el maizal, iluminando las filas de maíz. Todo estaba en calma. Tal vez el viento me había jugado una mala pasada. Regresé al porche y me senté de nuevo. Pero, después de unos minutos, escuché el sonido otra vez. Esta vez, parecía más cerca. Me levanté de nuevo, pero ahora el ruido se detuvo tan pronto como la linterna iluminó el maizal. Caminé unos metros entre las filas, tratando de encontrar lo que causaba eso, pero solo encontré silencio y sombras. Por precaución, disparé al aire, esperando asustar a cualquier animal que estuviera cerca. El sonido del disparo resonó en el campo, y, por un momento, volvió el silencio. Cuando regresé al porche, sentí algo extraño. No sabía explicar qué era, pero parecía que no estaba solo. Era como si hubiera dejado algo atrás, allá, en medio del maizal. De repente, un ruido vino directamente de la fila más cercana. Era como si algo estuviera corriendo entre las plantas, rápido y pesado. Apunté la linterna hacia el sonido y vi algo moverse. No pude identificarlo bien, pero era grande, más grande que cualquier jabalí o animal que conociera. Grité, ¿quién está ahí? Pero, en el fondo, sabía que no obtendría respuesta. La cosa dejó de correr y quedó completamente quieta. Era como si me estuviera observando, escondida entre las hojas de maíz. Decidí dar un paso hacia adelante, pero, antes de que pudiera acercarme, las plantas comenzaron a moverse, como si algo estuviera atravesándolas. De repente, salió del maizal. Era una sombra. No se podía distinguir claramente el rostro o el cuerpo, pero era alta, con brazos largos y piernas delgadas. Se detuvo a unos metros de mí, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Cargué la escopeta, pero no disparé. No sabía si aquello era humano, animal o algo peor. Nos quedamos mirándonos durante unos segundos que parecieron una eternidad. Entonces, la sombra dio un paso hacia adelante. Eso fue suficiente para mí. Corrí hacia la casa y cerré la puerta con llave, sosteniendo la escopeta con manos temblorosas. Desde dentro, miré por la ventana y vi a esa cosa parada en el porche, mirando hacia la casa. Me quedé ahí, sin saber qué hacer, hasta que simplemente desapareció, como si la noche la hubiera tragado. A la mañana siguiente, le conté al patrón lo que había pasado. Se rió y dijo que seguramente lo había soñado, pero desde entonces no he vuelto al maizal. Todavía trabajo en la granja, pero, cada vez que escucho un ruido proveniente del maizal por la noche, no puedo evitar pensar, ¿seguirá allí, esperando para aparecer de nuevo? Relato 2. El rancho maldito. Cuando mi tío Ernesto murió, nadie quiso quedarse con el rancho que dejó. La tierra era buena, pero el lugar tenía mala fama. Decían que los últimos dueños habían desaparecido de la nada, dejando todo atrás. Pero yo no creo en esas cosas. Para mí, las historias de fantasmas son solo eso, historias. Así que, cuando descubrí que el rancho estaba abandonado, decidí mudarme allí. Era una oportunidad para empezar de nuevo, plantar algo y, quizás, vender la propiedad en el futuro. El lugar necesitaba trabajo, pero estaba listo para enfrentar el desafío. O al menos eso pensaba. La primera cosa extraña ocurrió la noche que llegué. Justo después de descargar las cajas, salí a dar un paseo por el terreno. El rancho era grande, con pastizales abiertos y algunos árboles alrededor.
mientras caminaba, noté algo en el suelo. Era una marca, como un círculo perfecto dibujado en la tierra. Me pareció curioso, pero no le di demasiada importancia. Tal vez alguna máquina había dejado esa marca allí. Regresé adentro y me preparé para la noche. La casa era antigua, pero acogedora. Sin embargo, a medida que caía el silencio de la noche, comencé a notar un sonido que venía de afuera. Era bajo, como un canto, pero distante, casi imperceptible. Abrí la ventana y miré hacia el campo, pero no vi nada. La luna estaba alta, iluminando todo a mi alrededor. Aún así, parecía que el canto venía de todas partes, como si la misma tierra estuviera cantando. Después de un rato, el sonido se detuvo. Me convencí de que era solo mi imaginación y me fui a dormir. Pero, en medio de la madrugada, me despertó un ruido en la puerta. Era como si alguien estuviera rascando la madera, lentamente, sin prisa. Tomé mi linterna y caminé hacia la puerta, con el corazón latiendo rápido. Cuando abrí, no había nadie. Solo el círculo en la tierra. Ahora, era más grande. A la mañana siguiente, decidí investigar. Tomé una pala y comencé a cavar en el centro del círculo, pensando que tal vez se tratara de raíces o algo similar. Sin embargo, cuanto más cavaba, más extraño se sentía el lugar. Después de unas horas, encontré algo. No sé exactamente cómo describirlo, pero parecía un pedazo de piedra esculpida, con símbolos que nunca había visto antes. Llevé la piedra dentro de la casa, pensando que tal vez alguien en el pueblo podría decirme qué era. Pero, esa noche, el canto volvió, y esta vez estaba más fuerte. Ya no podía ignorarlo. Tomé mi linterna y salí al campo, decidido a encontrar el origen del sonido. Caminé entre los árboles, con la luz de la linterna moviéndose con cada paso. El canto parecía venir de todos lados y de ninguno al mismo tiempo. Fue entonces cuando vi las sombras. Había figuras entre los árboles, altas, inmóviles, observándome. La luz de la linterna iluminaba sus contornos, pero nunca sus rostros. Parecían formar parte del bosque, como si hubieran surgido de la tierra junto con aquel círculo. Corrí de vuelta a la casa, pero el canto no cesó. Estaba dentro de mi cabeza, como un eco constante. A la mañana siguiente, decidí que era hora de irme. Empaqué todo en el auto y traté de olvidar el rancho. Pero, antes de salir, noté algo extraño en la tierra. Los círculos ahora cubrían todo el pastizal. Había decenas, tal vez cientos, todos conectados como una red. Arrojé la piedra que había encontrado de vuelta al agujero y me fui sin mirar atrás. Hasta hoy, no sé qué había en esa tierra. Pero, a veces, cuando cierro los ojos, aún escucho el canto. Relato 3. La noche de los perros silenciosos. Trabajar con ganado siempre había sido tranquilo, pero todo cambió después de esa noche. Trabajo en una pequeña granja, rodeada de colinas y bosque espeso. Mis perros siempre fueron mis compañeros fieles, ruidosos, atentos y siempre alertas ante cualquier cosa extraña. Sin embargo, esa noche todo estuvo mal desde el principio. Estaba en el porche, tomando mi café y disfrutando de los sonidos habituales, el viento entre los árboles, los mugidos de las vacas y, claro, los ladridos ocasionales de los perros. Pero, de repente, todo quedó en completo silencio. Cuando digo silencio, me refiero a un vacío absoluto. Ni un ladrido, ni grillos, ni el más mínimo ruido. Era un silencio tan profundo que hacía que el estómago se revolviera. Llamé a los perros, esperando escuchar sus patas correr hacia mí, pero no aparecieron. Tomé una linterna y me dirigí al corral. Cuando llegué, vi a los perros reunidos cerca de la cerca, mirando fijamente hacia el bosque. Sus orejas estaban bajas, sus colas entre las patas, como si estuvieran aterrorizados. ¿Qué pasa?, les pregunté, sabiendo que no obtendría respuesta. No se movieron. Era como si estuvieran congelados, enfocados en algo que yo no podía ver. Apunté la linterna hacia el pastizal, pero no vi nada aparte de las vacas, que también parecían inquietas, moviéndose de un lado a otro. Entonces lo escuché. El primer sonido vino desde el bosque, un silbido bajo,
largo e irregular. Era extraño, casi humano, pero no del todo. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. No hubo respuesta. Pero, tras unos segundos, el silbido volvió, esta vez más alto y más cerca. Los perros comenzaron a retroceder, algo que nunca antes habían hecho. Eran animales valientes, capaces de enfrentarse a un lobo si fuera necesario, pero en ese momento temblaban, como si supieran que no podían ganar. Mi corazón empezó a latir más rápido. Algo estaba terriblemente mal. Decidí investigar más de cerca. Tomé mi escopeta, cargué un cartucho y caminé hacia el bosque. Los perros no me siguieron. A medida que me acercaba a los árboles, el silbido se detuvo. Me quedé quieto unos segundos, tratando de entender lo que estaba pasando, cuando vi algo en el suelo. Había huellas grandes, que se parecían más a garras que a pies. Iban y venían, como si algo hubiera estado rondando el corral. Entonces escuché un ruido detrás de mí, un crujido, como ramas rompiéndose bajo el peso de algo. Me giré rápidamente, con la linterna temblando en mi mano. Pero, una vez más, no vi nada. Solo el viento moviendo las hojas. El silbido volvió, esta vez muy cerca. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Era como si algo me estuviera rodeando, pero no podía verlo. Decidí regresar al corral. Mientras caminaba de vuelta, sentí una presencia detrás de mí. Aceleré el paso, mirando hacia atrás cada pocos metros, pero no vi nada. Cuando llegué al corral, los perros seguían allí, aún mirando hacia el bosque. Pero ahora había algo más. Las vacas estaban agitadas, moviéndose de un lado a otro, como si algo estuviera dentro del corral con ellas. Apunté la linterna hacia el interior y vi lo que parecía ser una sombra más grande que las demás. No estaba allí antes. La sombra se movió, demasiado rápido para que pudiera distinguirla bien, y desapareció hacia el bosque. Tan pronto como desapareció, los perros comenzaron a ladrar como locos, como si intentaran ahuyentar lo que fuera que estuviera allí. Pasé el resto de la noche despierto, sosteniendo la escopeta, mientras los perros patrullaban el lugar. A la mañana siguiente, cuando salió el sol, fui al corral para revisar el ganado. Encontré a una de las vacas tendida en el suelo, muerta, con marcas profundas en el cuello, como si algo la hubiera mordido y arrancado pedazos. Hasta hoy, los perros no se acercan a la cerca por la noche y el silbido no ha vuelto. Pero, cada vez que el silencio cae de repente, recuerdo esa noche. Y espero que lo que sea que estaba allí nunca vuelva. Relato 4. El llamado en el bosque. Siempre he estado acostumbrado a la soledad. La caza era mi pasatiempo y, muchas veces, mi única fuente de sustento. Pasar noches en el bosque, lejos de todo, nunca me molestó. De hecho, lo disfrutaba. Ese silencio, las estrellas, el viento. Era lo único que me hacía sentir en paz. Pero, esa noche, aprendí que la soledad puede ser la peor compañía. Estaba en una cabaña vieja que usaba siempre que iba a cazar en la sierra. Era un lugar simple, una cama, una chimenea y una mesa. Nada lujoso, pero suficiente para sobrevivir. Después de un día entero caminando por el bosque, regresé a la cabaña con poca caza, solo un par de conejos que apenas servirían para la cena. Estaba cansado, pero satisfecho. Hasta que lo escuché por primera vez. Era un sonido distante, como si alguien estuviera llamándome por mi nombre. Al principio, pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Quizás era el cansancio, o el viento pasando entre los árboles. Pero el sonido volvió, esta vez más claro. Luis. Me detuve en medio de limpiar los conejos y miré hacia la puerta. Era imposible. Nadie sabía que yo estaba allí. Tomé mi escopeta y fui hasta la ventana. Miré afuera, pero solo vi el bosque iluminado por la luz de la luna. ¿Hay alguien ahí?, grité, esperando que la respuesta fuera el silencio. Pero la voz volvió, más cerca ahora. Luis. Mi corazón empezó a acelerarse. Abrí la puerta lentamente y apunté la linterna hacia el sendero que llevaba a la cabaña.
El sonido parecía venir de allí, pero cuando iluminé el lugar, no había nadie. Debe ser el viento, murmuré, intentando convencerme. Regresé adentro, cerré la puerta con llave y eché más leña a la chimenea. Traté de ignorar la incomodidad y me concentré en preparar la comida, pero el sonido seguía resonando en mi cabeza. ¿Qué era? ¿Quién me estaba llamando? Alrededor de la medianoche, el llamado regresó. Esta vez, parecía estar justo en la puerta de la cabaña. Luis. Abre la puerta. Me levanté de la cama, temblando. Agarré la escopeta y caminé lentamente hacia la puerta, colocando el oído contra la madera. ¿Quién está ahí?, pregunté, intentando que mi voz sonara firme. Abre. La voz no era natural. No era ni grave ni aguda, sino algo intermedio, como si varias personas estuvieran hablando al mismo tiempo. Decidí mirar por la ventana nuevamente, pero antes de que pudiera hacerlo, algo golpeó la puerta con fuerza. El sonido fue tan fuerte que casi dejé caer la linterna. Corrí hacia la ventana y vi algo en el sendero. Era una figura, pero no parecía humana. Era alta y delgada, con extremidades desproporcionadas. Estaba de pie, observándome, con la cabeza inclinada hacia un lado, como si estuviera curiosa. Por un momento, quedé paralizado, incapaz de mover un músculo. Pero, cuando la figura dio un paso hacia mí, cerré la cortina y me apoyé contra la puerta, sujetándola con todo mi peso. El golpeteo continuó, acompañado por el mismo llamado. Luis. Luis. Era como si la cosa supiera que yo estaba allí, pero estuviera jugando conmigo, poniendo a prueba mi paciencia. Me quedé sentado frente a la puerta hasta el amanecer, sujetando la escopeta con fuerza. Cuando finalmente escuché a los pájaros cantar, reuní el valor para abrir la puerta. El sendero estaba vacío, pero había marcas en el suelo, huellas grandes y alargadas, que desaparecían entre los árboles. Nunca supe qué me llamó esa noche, pero de algo estoy seguro, no era humano. Relato 5. El espantapájaros que caminaba. Mi primer empleo fue en una granja alejada de la ciudad, cuidando de un campo de trigo. Era un trabajo sencillo, sin muchas complicaciones: regar las plantas, limpiar el terreno y asegurarme de que los pájaros no arruinaran la cosecha. Lo que más llamaba la atención en la granja era el espantapájaros. Estaba en el centro del campo, alto, con los brazos extendidos y un sombrero viejo que cubría parte de su rostro de tela. Era solo un muñeco, pero nunca me gustó pasar cerca de él. Había algo extraño en la forma en que siempre parecía estar observándome. Al principio, pensé que solo era paranoia. Pero todo cambió la tercera noche de trabajo. Estaba regando las plantas cuando noté que algo no estaba bien. El espantapájaros parecía inclinado, como si hubiera cambiado de posición. Debe ser el viento, pensé, aunque no había soplado una brisa en toda la noche. Continué con mi trabajo, pero no podía quitarle los ojos de encima. Cada vez que lo miraba, parecía estar en una posición diferente, como si se acercara poco a poco. Cuando terminé, regresé al alojamiento e intenté olvidar lo sucedido. Pero esa noche me despertó un ruido extraño. Era un sonido bajo, como pasos, proveniente del exterior. Me levanté lentamente y miré por la ventana. La luz de la luna iluminaba el campo, y todo parecía normal. Pero cuando miré hacia el espantapájaros, ya no estaba en su lugar. Sentí un vacío en el estómago. Salí corriendo al exterior, iluminando el campo con mi linterna. Allí estaba, el espantapájaros, pero no en el lugar donde lo había visto por última vez. Ahora estaba más cerca de la cerca. Esto no es posible, murmuré. Regresé al alojamiento, tratando de convencerme de que todo tenía una explicación lógica. Pero la idea de que aquel muñeco se hubiera movido por sí solo no me dejaba en paz. A la mañana siguiente, le pregunté al dueño de la granja sobre el espantapájaros. Se rió, como si mi preocupación le pareciera una broma. ¿Ese viejo espantapájaros? Está ahí desde hace años. Mi abuelo lo puso. Dicen que protege la cosecha mejor que cualquier cerca. Pero, ¿alguna vez se ha movido solo?, pregunté, intentando sonar casual.
El dueño se puso serio por un momento, pero luego volvió a sonreír. Debes estar imaginando cosas. Es solo un muñeco. No quedé convencido, pero decidí dejar el tema. Esa noche, fui a regar las plantas otra vez. Esta vez, mantuve mi atención fija en el espantapájaros desde el principio. Estaba en su lugar, inmóvil. O al menos eso pensé. Mientras trabajaba, noté que su postura había cambiado. Estaba más inclinado, como si intentara observarme. ¿Sabes qué? Ya basta, dije, tomando la linterna y acercándome a él. Quería probarme a mí mismo que no había nada extraño. Cuando llegué cerca, vi que el muñeco estaba atado al poste con gruesas cuerdas. No había manera de que pudiera moverse solo. Suspiré aliviado, pero, al regresar al alojamiento, escuché un sonido detrás de mí. Pasos. Me giré rápidamente, pero el espantapájaro seguía en su lugar. Sin embargo, algo era diferente. Sus brazos. Estaban más bajos, como si los estuviera relajando. Tragué saliva y corrí hacia la casa, cerrando la puerta con llave. Pasé el resto de la noche despierto, atento a cada ruido afuera. Pero no escuché nada más hasta el amanecer. A la mañana siguiente, el dueño encontró marcas extrañas alrededor del campo, huellas largas y profundas, como si alguien hubiera caminado por allí durante la noche. Me preguntó si había visto algo, pero mentí, diciendo que no. Después de todo, ¿quién me creería? Solo sé una cosa, en mi última noche trabajando en esa granja, el espantapájaros ya no estaba en el campo. Y nunca supe a dónde fue. ¿Adoras historias que dan escalofríos y desvelan los misterios más oscuros? Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras aterradoras aventuras. Nos vemos en la próxima pesadilla.